Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos la lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas esas personas que siempre nos ven por esta tu lección de la escuela sabática. Y antes de que mi amigo y hermano John tenga la oración, recuerde suscribirse a nuestros canales. A mi amigo John Morales, usted lo busca, pone Noticiero Morales, tanto en YouTube como en Facebook. Y a mí me busca por delvalle.es. Suscríbase, dele like, ¿verdad? Comparta estos videos para que ayude nuestro ministerio y bendiga a otros con esta lección. John, ¿puedes tener puedes tener la oración de inicio? Claro que sí, muchas gracias, Edwin. Entonces, vamos a postrarnos. Señor, que tú estás en los cielos, te damos gracias porque hemos tenido una semana más bendecida en ti, Señor. Perdona todos nuestros pecados, nuestras faltas y ayúdanos a discutir, analizar y escudriñar esta lección. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, por esa hermosa oración. Bien, John, y llegamos a la última lección, ¿verdad? La número 14 para el 30 de septiembre. Y se titula Efesios en el corazón. ¿Y qué me puedes decir de este título? Bueno, sabemos que Efesios es una ciudad que estaba por Turquía y esa ciudad está en el corazón. Bien, en el año 62 después de Cristo, desde su confinamiento, ¿verdad? Pablo estaba en Roma y decide, pues, desde ahí escribirle a los creyentes desde Éfeso. ¿De qué les hablaría él? Pues le iba a hablar inspiradamente de Cristo por medio del Espíritu Santo. El apóstol le recordó a los efesios y a nosotros que Cristo nos otorga bendición, gracia, unidad, vida nueva y amor. Pablo concluyó su carta animándonos a tomar las armas necesarias para vencer en nuestra lucha contra el mal. Así que nosotros somos parte del ejército de Dios. John, ¿nos puedes leer, verdad, estos puntos claves que se encuentran en Efesios del 1 al 6? Claro que sí. Pues mira, en Efesios del 1 al 6 está la dávida en Cristo, que es Efesios 1. En Efesios 2 tenemos gracia, que derriba muros. Efesios 3, el misterio de Cristo. Efesios 4, unidad y vida nueva. Efesios 5, andando en amor. Y Efesios 6, armados para la batalla. Bien, y vamos al versículo para memorizar, ¿verdad? Se encuentra en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracias han sido salvados, ¿verdad? Por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, y que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Y aquí este versículo tan bonito, ¿verdad? Nos está diciendo que la salvación y la gracia, ¿verdad? Y esto viene por la fe, por eso nos salvamos. Pero la fe no está sola, John. La fe va acompañada por el obedecer. Porque mucha gente dice, es que hay gente por ahí que tiene fe. Hasta un borracho tú le preguntas, ¿tú tienes fe en Cristo? ¿Fe en Dios? Sí, yo tengo fe. Pero está obedeciendo. Aún la palabra dice, los demonios creen y tiemblan, pero se van a salvar. No, esa fe va acompañada por el amor de obedecer a Dios, ¿verdad? Por amor. Así que es importante, es un regalo, es por gracia. Y no es por obra, no lo has ganado por más obras que hagamos, sino solamente por la sangre preciosa, ¿verdad? De Cristo Jesús. Así que todo esto viene de parte de Dios para que nadie se gloríe, ¿verdad? Así que dice que Jesús
que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Así que es importante ese versículo, ¿verdad? Tenerlos en nuestro corazón, porque ahí nos demuestra cuán amor tan grande tenía Dios por nosotros. Y en la parte del sábado tenemos los visitantes de Londres suben a bordo del London Eye, una atracción similar a una noria, desde una altura de 137 metros sobre el río Támesis. Se puede ver todo: el Big Ben, las cámaras del Parlamento, los diversos palacios y catedrales históricas. Según el especialista en el Nuevo Testamento, Nicholas Thomas y Tom Wright, la carta a los Efesios en relación con el resto de las cartas de Pablo está más bien como el London Eye. No es el más largo, el más completo de sus escritos, pero ofrece una vista impresionante de todo el paisaje. Desde aquí, a medida que gira la rueda, se obtiene una vista panorámica de un tema tras otro. En Efesios, Pablo, ¿verdad?, nos está enseñando por medio de esta carta que lee, como si Pablo se dirigiera, ¿verdad?, a nosotros también, a todas las iglesias cristianas, hasta de este tiempo, ¿verdad? Así que es importante darnos cuenta de que al repasar cada capítulo, ¿verdad?, tengamos en mente esta pregunta: ¿qué verdades importantes contenidas en Efesios debería seguir moldeando nuestra vida como creyente? John, ¿algún comentario de esa parte? Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, esta similitud con esta historia o esta atracción que hay en Londres con lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Entonces nosotros tenemos que analizar esta comparación que nos está dando y la carta a los Efesios con el gesto de las cartas de Pablo viene siendo como el ojo grande de London. Nosotros tenemos que ver, Efesios es bien importante, querido hermano, hay mucho que abarcar. En estas 13 o 14 lecciones todavía nos quedamos cortos si queremos escudriñar a profundidad cada palabra o cada frase de lo que Pablo le escribe a los Efesios. Bien, vamos a la parte del domingo. Somos benditos en Cristo. Y alguien ha descrito en Efesios como si fueran los Alpes, ¿verdad? Esa montaña tan grande, ese pico tan alto, porque tú puedes ver todo desde ahí. Y este título, somos benditos en Cristo, es importante que nos enseña en los Efesios y nos muestra, ¿verdad?, como un mapa de todas esas dádivas y bendiciones que Dios nos da, John. Pablo nos muestra un rápido resumen del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo hasta la redención de la posesión adquirida. Este plan está repleto de dádivas de Dios en Cristo. Nos da toda bendición espiritual. En Efesios 1:3 nos hace santos y sin mancha. Mira qué bendición Dios nos da, John, tan malo que somos, y sin embargo esa sangre de Cristo nos cubre y nos limpia, nos adopta como hijos. Wow, Dios nos considera hijos a nosotros. Y yo a veces me siento tan indigno, ¿verdad? Pero Él, como quiera, nos adopta como sus hijos. Nos redimió del pecado. Wow, por su muerte en la cruz. Nos da sabiduría e inteligencia. Eso se encuentra en el versículo 8. Nos da la herencia. Nos sella con el Espíritu Santo. Al concluir su introducción, Pablo pide a Dios que alumbre nuestro entendimiento para comprender que todo está sometido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Así que, hermano, sabemos, ¿verdad?, que la iglesia va a ser atacada, pero Cristo es que la cabeza de la iglesia. Cristo es el que defiende la iglesia, y Cristo nos da todas estas dádivas y todas estas bendiciones para que nosotros nos desarrollemos espiritualmente y veamos, ¿verdad?, la bondad de Dios sobre el hombre. Lamentablemente el enemigo pecó y quería ser igual a Dios, pero tú y yo, que no nos merecemos, vamos a estar con Dios sentaditos también con Él en el cielo cuando Él nos venga a buscar. John,
algún comentario en esta parte? Bueno, sí, estás hablando, ¿verdad?, de las dádivas en Cristo y dijiste algo acerca de la iglesia, ¿verdad? Pues mira, la iglesia la fundó Cristo, querido hermano. La iglesia la fundó Cristo y Cristo está en la iglesia. Según Daniel, el capítulo 14, la iglesia adventista es una iglesia profética donde Dios asegura en la profecía que no va a caer. Estamos pasando por apostasía, sí, pero son cosas que pasaron en el pasado y que seguirán pasando en el presente, porque como tú mismo me estabas hablando, Edwin, cuando el pueblo de Israel salió, salieron también los egipcios. Cuando pasaba algún problema era porque los egipcios estaban metidos ahí, instigando al pueblo a formar ese problema. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando comenzó la era cristiana y comenzaron los apóstoles a predicar el evangelio, ¿qué era lo que había, Edwin? Había una iglesia pura, una iglesia próspera, una iglesia que tenían el primer amor, querido hermano. Pero a través de los años podemos ver que Constantino se mete y se convierte al cristianismo y poquito a poquito, a través de los años, se fueron infiltrando prácticas que no eran bíblicas y al final se alejaron completamente de la verdad. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Como tú me estabas diciendo, Edwin, la reforma la tenemos que hacer nosotros dentro de la iglesia. Nosotros no podemos irnos fuera de la iglesia, hacer otra iglesia pensando que esa iglesia ya apostató. No, de que va a haber apostasía es una cosa, pero nosotros tenemos que permanecer firmes, como tú me dijiste, Edwin, con el trigo y la cizaña hasta el final del tiempo. Es importante eso que John acaba de decir, porque hermano, estas cosas están escritas que iban a pasar. Inclusive lo que estamos estudiando y lo que los apóstoles escribieron, Jesús mismo también, dice que ellos escribían también para prevenir a la iglesia, porque dice que cuando ellos se fueran, iban a aparecer lobos vestidos ¿de qué? De ovejas, porque sabía que los apóstoles ya no iban a estar y iban a aprovecharse para atacar la iglesia, para que todas estas cosas sucedieran. Pero eso no es en ese tiempo nada más, en el tiempo de nosotros también eso iba a ocurrir. Pero nosotros tenemos que estar agarrados de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber que Cristo es nuestro norte, que Cristo es el que dirige la iglesia. Que van a haber dentro de la iglesia situaciones, claro que sí que van a suceder, pero eso es que no nos quite nuestro sueño. Simplemente sigamos a Cristo y olvidemos lo que está alrededor. Vamos a la parte del lunes. Nuestra redención tiene impacto comunitario. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo? Wow, tremenda pregunta, ¿verdad? Y importante, Dios nos dio la gracia, John, nos dio el regalo inmerecido que es la gracia. ¿Y qué ha hecho la gracia por nosotros? Pues mira, nos dio vida con Cristo. Nosotros estábamos muertos vivos, pero gracias a Cristo, Él cuando venga, mira, si morimos nos va a resucitar y si estamos vivos nos va a llevar con Él. Importante, ¿verdad? Nos resucitó con Cristo, nos sentó con Cristo, que eso lo dijo ahorita. Mira, nosotros vamos a sentar con Cristo Jesús, John, al lado de Él. Nosotros vamos a reinar también. Lo que quería hacer el enemigo, sentarse allá al lado de Dios, ser igual a Dios, pues Él quiso hacerlo un golpe de estado. Nosotros no lo merecemos, pero a nosotros nos va a sentar allí. Nos creó en Cristo para buenas obras. Así que ya cuando estás en Cristo, comienzas a hacer buenas obras. Comienzas, mira, a rendir fruto, a ayudar en la obra que el Señor, la comisión que Dios verdaderamente te ha dado. Eso es importante y eso lo da el regalo, la gracia que Dios nos dio. Cristo nos acerca unos a otros por su sangre. Quizás antes no podían estar ni juntos, John.
gente peleando, gente, mira. Pero ¿qué pasa? Ahora Dios nos acerca por medio de ese regalo. Cristo derriba los muros que nos separan. Ahora no tenemos... antes era un templo, tú tenías que ir al templo. Ahora la iglesia somos todos nosotros. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Así que posiblemente hay gente que crea nada más que el templo, el edificio, ¿verdad? Con las paredes. Eso es la iglesia. Eso no es la iglesia. Lo vimos en la pandemia. Nos cerraron las iglesias, los templos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La iglesia buscó, que son los hermanos, la manera de reunirse por Zoom o buscar la manera de reunirse, ¿me entiendes? Pero si cerraron la iglesia y le pusieron candado, eso no significa que la iglesia va a caer, porque Cristo siempre se va a ocupar de la iglesia. Cristo mata las enemistades, lo que ahorita dije, ¿verdad? Eso de estar siempre en enemistad y peleando, y mira, no. Ya cuando estás en Cristo, te olvidas de eso. Si la persona quiere seguir haciendo enemistad contigo, pues ora mucho por ella, pero déjala a ella, ¿verdad? Tú tratas de arreglar, haz la estrategia que Cristo dice, ¿verdad? Ir y pedirle perdón, buscar, ¿verdad? Unas personas, si no, llevarlo a la iglesia. Si no, pues déjalo así, déjaselo a Dios. Sigue orando por esa persona. Pero Cristo mata las enemistades cuando ya tú estás en Cristo, porque ya tú no quieres seguir estando en enemigo con nadie. Cristo nos hace miembros de su familia. Posiblemente, John, hay personas que se le murió el papá, se le murió la mamá, no tienen a nadie. Pero ¿sabes qué? Si tú estás en Cristo Jesús, si tú has aceptado su gracia, tú eres miembro de la familia del cielo. Así que eso hace también la gracia. Cristo nos coordina y nos hace un templo santo. Y estoy hablando del cuerpo, ¿verdad? Mire, cuando ya usted está en Cristo, ya usted no hace esas cosas que hacía. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo y uno como templo debe de cuidarlo. Y por último, Cristo nos hace morada de Dios en espíritu. Así que el Espíritu mora en nosotros. Es importante todo eso, John. Hace la gracia, ¿verdad? En nosotros. ¿Algún comentario, John, en esa parte del lunes? Bueno, sí, tú diste algunos puntos aquí interesantes, ¿no? Nos resucitó con Cristo, por ejemplo. Cristo resucitó de los muertos y como Cristo resucitó de los muertos, también nos promete resucitarnos a nosotros cuando Él venga en gloria y majestad para buscarnos, si es que somos sellados con Él. Nos creó para buenas obras, pues claro que sí, Él nos creó semejante al carácter de Él, pero lamentablemente nosotros caímos en el pecado de que Él nos va a sentar con Él. Él dice en un versículo, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono del Padre. Quiere decir que, mira, según ese versículo, Edwin, el Padre tiene su trono y Cristo también tiene su trono. Y nosotros nos vamos a sentar con Cristo en su trono. ¿Se pueden imaginar eso, Edwin? Tú sentado en el trono de Cristo, con Él. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande de que Él diga, ven acá, hijo mío, siéntate conmigo en mi trono! Y tú ahí sentado hablando con Él, sentado en el trono de Cristo. Eso es una cosa inimaginable, querido hermano, pero Él te lo promete. Y si Él te lo promete, Él lo va a cumplir si tú eres salvo en Cristo Jesús. Así que podemos ver que Cristo derriba los muros que nos separan cuando estamos hablando de las enemistades o de las cosas, ¿verdad? Que podemos estar en concordancia quizás con un hermano. Cristo mata las enemistades, pues seguro que sí. Si tú tienes el carácter de Cristo y estás buscando la verdad y estás consagrado en oración y ayuno, ¿qué enemistades vas a tener tú?
Si tú te estás acercando a la semejanza de Él, no puedes tener enemistades. La única enemistad que vas a tener, sí, es contra el pecado. Y ese es una enemistad buena, porque Cristo no quiere que seamos amigos del pecado. Cristo nos hace miembros de su familia. Pues mira, somos miembros de la familia de Dios. Cristo también coordina y nos hace a nosotros un templo santo. O sea, lo que hablamos tú y yo los otros días, Edwin, que somos un cuerpo. Y ese cuerpo, un dedo no funciona sin el cerebro, porque el cerebro tiene que tirar primero el mensaje para que el dedo se mueva. O sea, todo tiene que ir de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Cristo nos hace morada de Dios en el Espíritu y también en el cielo, porque Él lo ha dicho, voy a preparar mansiones para que donde yo esté, vosotros también estéis. John, hay una parte, ¿verdad? Ahora no recuerdo, en el Espíritu de Profecía que dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, como Dios nos va a tratar de una manera maravillosa y nos vamos a sentar en el trono y vamos a ver cómo nos tratan como una cosa que nosotros nos vamos a sentir hasta raro y vamos a pensar que somos, wow, qué indignos somos y mira lo que Dios hace por nosotros. O sea, nos vamos a sentir como que wow, o sea, yo no me merezco esto. Así que es importante, ¿verdad? Que nos demos cuenta de que ese regalo nos conduce a las a mansiones celestiales y allá arriba vamos a estar con Papito Dios como Él quiere que nosotros vivamos con Él. Y es como reyes, como príncipes y princesas también. Bien, vamos a la siguiente parte, a la parte del martes. John, a ver si tú puedes. Esa parte dice, somos la iglesia del Dios vivo. Pues mira qué interesante, Edwin. ¿Por qué es importante y emocionante integrar la iglesia de Dios? Pues mira, vámonos a Efesios capítulo 3. Cobramos ánimo cuando escuchamos que los miembros de la iglesia dicen cosas positivas acerca de la iglesia. Pero sin embargo, los más entusiastas entre nosotros se quedan cortos ante el exuberante testimonio de Pablo en Efesios capítulo 3 acerca de la iglesia. Pablo comienza un informe de sus oraciones por los creyentes en Éfeso, pero hace una pausa para hablar de la creación de la iglesia por parte de Dios y luego termina su reseña de oración. De camino llegamos a entender cosas importantes sobre el plan o sobre el ministerio de Dios. Vamos a analizar un poquito, ¿verdad? Lo que dice en Efesios capítulo 3, el misterio de Cristo. Cuando se está hablando de misterio es algo que nosotros no comprendemos. Es un misterio. En el capítulo 3, Pablo nos revela un plan de Dios al que llama el misterio de Cristo. Y eso está en el versículo 4. Dios concibió el plan y lo mantuvo oculto. Eso está en el versículo 9. Jesús cumplió el plan. Versículo 11. Este plan le fue revelado a Pablo y a otros. Esto lo podemos ver entre los versículos del 3 al 5. Pablo también fue el encargado de proclamar el plan. Vámonos al versículo 7 al 8. Y finalmente todos conocen el plan, querido hermano. Y eso lo vas a ver en el versículo 10. Recuerden, estamos hablando de Efesios, el capítulo 3. ¿Y cuál es este plan, querido hermano? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y también son compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso lo vemos en el versículo 6. Esto implica una iglesia unida y Pablo ora para que cada uno de sus miembros seamos fortalecidos con poder
por su Espíritu y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a decir que todo esto está en Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19. Qué interesante, ¿verdad? Esa parte que acabas de decir. Dios tenía un plan, pero lo tenía oculto, John. Y lo lindo es que nosotros éramos parte de ese plan y nadie sabía. En su plan nosotros estábamos antes de la fundación del mundo. Así que qué bueno es Dios, ¿verdad? Nosotros nos merecemos eso y nos hizo parte. Bien, vamos a la parte del miércoles, la unidad de la fe. Y Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. ¿Cuáles son? Bueno, un llamado a cuidarse, ¿verdad? Los unos a los otros, ¿verdad? Como miembros de la iglesia. Y Pablo brinda un fuerte apoyo a la idea que debemos fomentar unidad, John. Que eso a veces, hasta en la misma iglesia, no lo hay. En Efesios 4 comienza la parte práctica de la carta, cómo hacer la realidad de la unidad en la iglesia. En primer lugar, preocupándonos los unos por los otros. Mira, hermano, usted se tiene que preocupar por su hermano. Si faltó a la iglesia, llámelo. Si está enfermo, vaya y visítelo. Es importante esa parte, ¿verdad? A continuación se enumeran los elementos unificadores: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Así que ven que uno en qué, en Cristo Jesús. Todo es en Cristo, ¿verdad? Cristo nos concede los dones necesarios para lograr la unidad, hermano. Importante. Yo sé cantar, pues me voy a unir con aquel que sabe predicar. Usted sabe dar clases, pues yo me voy a unir también con usted. Quizás yo no lo sé, pero yo invito a usted para que le dé estudios bíblicos a una persona que yo tengo. Y yo canto ahí. Si yo canto, pues canto también en esa parte. Pero nos unimos todos. Todo el mundo hace algo, John. También ha colocado personas, ¿verdad? Responsables de llegar a la unidad: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que es importante, ¿verdad? Él es el que los ha colocado ahí. Y eso yo siempre digo, hermano. Usted respete, ¿verdad? Si hay un pastor, ¿verdad? El ungido de Dios, usted lo respeta. Aunque el pastor se equivoque, usted hable aparte y le dice su punto de vista. Si él quiere hacer el arreglo, el ajuste, pues eso es cuestión de él. Pero usted, ¿qué pasa? Ame a ese pastor. También tenemos maestros. Los maestros también se equivocan. Usted, mire, no forme revolú. Llámalo aparte, hable con él. Pero siga, ¿verdad? Unido con ese cuerpo que Cristo fue el que escogió. Director de diácono, no se vaya por encima del director de diácono. Hable, comuníquese con él. Hable de esa persona. Aunque usted tenga la idea, esa es la persona que se designó para esa labor. No se vaya por encima de él, porque lamentablemente eso no es unidad. Se nos anima a crecer juntos, invitando los problemas internos que pudieran surgir. Y con esto termino, ¿verdad? A crecer juntos, evitando, ¿verdad?, los problemas internos que pudieran surgir. Bueno, no es que no se hablen las situaciones, pero mira, vamos a crecer juntos, vamos a conocernos, vamos a dialogar. Dialogar no es pelear, hermano. Vamos a hablar, vamos a poner. Y estas cosas no se hacen ahí en pleno oculto en la iglesia. Usted, mira, hermano, vamos a reunirnos y nos reunimos. Ese grupito que tiene esa duda, ¿verdad? Vamos a hablar y estudiamos la palabra y exponemos nuestros puntos, ¿verdad? Siempre respetando a la persona, ¿verdad?, que está hablando. Pero si la cosa se va, lamentablemente, a peleas, a gritos, lamentablemente ya ahí, pues eso, Dios no está ahí en ese asunto. Simplemente vamos a hacer, ¿verdad?, una unidad y a resolver los problemas internos, pero en Cristo Jesús, ¿verdad? Si pudiera surgir algún problema. John, ¿algún comentario de esa parte ahí? Bueno, sí, lo que tú estabas hablando, ¿verdad? Me suena bastante interesante. Y eso mismo yo lo estaba hablando, ¿verdad?, con los ancianos de la iglesia. Y ellos también me hablaron y me dijeron, mira, a veces perdiendo se gana. ¿Qué es lo que yo quiero decir con que perdiendo se gana?
Pues mira, tenemos que ser humildes, tenemos que saber que tenemos que tener el carácter de Cristo. No nos podemos poner a discutir, un líder no se puede poner a discutir con una persona que no es líder espiritual, porque entonces el líder le está poniendo su capacidad de igual a igual al que no es líder. Uno, como es líder, uno tiene que tener mayor paciencia, mayor humildad y mayor consideración para con los demás. Entonces, perdiéndose gana, está bien. Tú quieres hacer esto, te fuiste por encima de la otra persona, pues mira, déjalo, déjalo. Tú tienes que seguir hacia adelante con humildad, demostrar que una persona es humilde. Y son consejos, Edwin, son consejos que yo escucho y esos consejos me gusta escucharlos. Me gusta escucharlos porque a mí me gusta aprender, me gusta analizar y ¿qué persona no pide consejo a otra persona? Eso es bueno, querido hermano. Cuando tú estés pasando por algo, pide consejo, habla con las personas y después ponlo en oración y Cristo te va a dar la respuesta, querido hermano. Pero no tomemos las cosas apresuradamente. Bien, vamos a la última parte, yo, a ver si puede discutir esa parte. Somos receptores y dadores de gracia. Lindo tema, ¿verdad? Claro que sí. Mira, ahora estamos en Efesios capítulo 5 y yo les invito a que reflexionemos sobre lo que nos pide Pablo, que vivamos el evangelio en nuestras relaciones con los demás. Esto es una cosa bien importante. Y si Pablo nos lo está pidiendo, mira, que vivamos este evangelio con nuestras relaciones con los demás. A veces me da pena, ¿verdad? Porque nos olvidamos de ese consejo de Pablo. Llegamos a la iglesia y queremos tener la razón y no importa lo que diga el otro hermano, yo quiero demostrar que yo tengo la razón. Y como yo quiero demostrar que yo tengo la razón, pues mira, comenzamos a querer demostrar algo. ¿Cuál de sus exhortaciones es especialmente importante para ti? Pues mira, vamos a comenzar a leer Efesios capítulo 5. Por el principio es posible que te puedes perder un poco, pero todo el poder de un tema importante. Por lo tanto, vamos a comenzar con Efesios capítulo 4, 32, donde Pablo nos está indicando a los efesios que sean benignos, que sean compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Como creyentes, se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Nosotros debemos imitar a Dios, comparar a Dios. Por eso es que dice que tenemos que andar en ¿qué cosa? Tenemos que andar en amor. Debemos imitar a Dios. ¿Cómo hacer eso? Siguiendo el ejemplo de Cristo, andando en amor. Para poder hacer eso, debemos abandonar primeramente los hábitos oscuros de nuestra vida. Eso es número uno. Número dos, no asociarnos con los que se agradan en practicar el pecado y hacer lo que no agrada a Dios. O sea, si yo voy a seguir asociándome con gente de mi trabajo que le gusta practicar el pecado y le gustan hacer cosas que no agradan a Dios, entonces ahí yo estoy también yéndome fuera de los principios cristianos, querido hermano. Se nos anima a aprovechar bien el tiempo y a dejarnos llenar del Espíritu Santo para que
unidos, podamos cantar y alabar y dar gracias a Dios. Últimos consejos para alcanzar la unidad. Mira, Edwin, yo quiero dar unos 4 ejemplos. Someternos unos a otros, que está en Efesios capítulo 5, versículo 21. El marido ame a su mujer y la mujer respeta a su marido. Efesios capítulo 5, 22 al 33. Los hijos honren a sus padres y los padres no los enojen. Efesios 6, del 1 al 4. Y los esclavos sirvan a sus amos como al Señor y los amos los traten con bondad. Efesios 6, 5 al 9. Hay una parte, ¿verdad?, que dice Efesios 6, armados para la batalla, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad?, sabemos que somos parte del ejército de Cristo. Y esa carta de los Efesios concluye con un vigoroso llamado a la acción. Somos el ejército de Dios y combatimos activamente contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Aunque el enemigo es poderoso, Dios nos ha provisto de la armadura necesaria para mantenernos firmes. La verdad, la justicia, el evangelio y de la paz, la fe y la salvación y la palabra de Dios. Y por último, la oración. Estas armas es que nos garantizan la victoria que Dios nos da. John, ¿nos puedes leer esa porción del espíritu de profecía que está ahí? Claro que sí, en este hermoso libro que se titula Hijos e Hijas de Dios. Fue escrita el 6 de octubre. Dice, los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente como Cristo los amó, que rehúsan crear desunción y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos, fomentando la fe que obra por amor y purificar el alma. Debemos poseer el Espíritu de Cristo o no somos suyos. En la unidad está la fortaleza, en la división está la debilidad. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, acaba de completar el curso de los 3 meses a los Efesios, pero vendrá otro tema importante, así que por favor no se pierdan los otros 13 capítulos de este tema importante que va a venir, y si no sabes cuál es, ven y averígualo. Bien, recuerde nuestras redes sociales. A mi compañero y hermano John Morales, usted lo busca por Noticiero Morales en Facebook y YouTube. Y a mí me busca por delvalle.e, también por Facebook y YouTube. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde la Suiza hacia Puerto Rico. Bye.